Bienvenido al día 5 de este viaje de 21 días para sanar tu relación con la abundancia. Hoy vamos a trabajar uno de los miedos más profundos y paralizantes que muchas personas tienen con respecto al dinero: el miedo a perderlo todo. Este miedo suele ser muy intenso y está conectado con experiencias pasadas de escasez, ya sea en esta vida o incluso en patrones heredados de generaciones anteriores. Cuando existe un miedo fuerte a perder el dinero, la persona entra en un estado de supervivencia constante. Aunque tenga recursos, vive con la sensación de que en cualquier momento puede volver a la falta. Esto genera ansiedad, control excesivo, dificultad para disfrutar del dinero y muchas veces también dificultad para invertirlo o hacerlo circular, porque todo se guarda con miedo. Este temor suele venir de situaciones reales que se vivieron en el pasado, momentos de mucha escasez, de no saber cómo se iba a pagar algo, de tener que depender de otros, o de haber perdido dinero de forma dolorosa. El sistema nervioso recuerda esa sensación de inseguridad y cada vez que hay una amenaza real o imaginaria de pérdida, se activa el mismo estado de alerta que se vivió en el pasado. El problema no es tener miedo en sí mismo, el problema es cuando ese miedo se convierte en la forma principal de relacionarnos con el dinero. Porque cuando el miedo manda, dejamos de tomar decisiones desde la claridad y empezamos a tomarlas desde la supervivencia. Guardamos más de lo necesario, no nos permitimos disfrutar, desconfiamos de las oportunidades o nos volvemos muy rígidos con el dinero. Hoy vamos a mirar este miedo con honestidad, pero también con compasión, porque detrás del miedo a perder el dinero suele haber un niño o una parte de nosotros que en algún momento se sintió muy insegura y sin protección. Ese miedo tiene una intención positiva, quiere cuidarnos, pero cuando lo sostenemos durante años sin sanarlo, termina limitando nuestra capacidad de recibir, de fluir y de confiar en la vida. El trabajo de hoy no es eliminar el miedo de golpe, sino empezar a crear seguridad interna. Cuando la seguridad viene desde dentro, el dinero deja de ser la única fuente de esa seguridad y podemos relacionarnos con él de una forma mucho más libre y consciente. Ahora te invito a integrar el mensaje central de hoy. Escúchalo primero y luego repítelo en voz alta 3 veces. El mensaje central dice: puedo crear seguridad interna. El dinero fluye mejor cuando dejo de aferrarme a él por miedo. Vamos con el ejercicio práctico del día. Puedo crear seguridad interna. El dinero fluye mejor cuando dejo de aferrarme a él por miedo. Vamos con el ejercicio práctico del día. Puedo crear seguridad interna. El dinero fluye mejor cuando dejo de aferrarme a él por miedo. Vamos con el ejercicio práctico del día. Siéntate en un lugar tranquilo y cierra los ojos. Lleva tu atención a tu respiración durante 1 minuto. Ahora, con suavidad, pregúntate: ¿qué es lo peor que podría pasar si perdiera dinero en este momento de mi vida? Observa qué respuesta surge sin juzgarla. Luego, pregúntate una segunda cuestión: ¿qué recursos internos, habilidades o apoyo tengo hoy que no tenía en el pasado? Tómate un momento para reconocer todo lo que has desarrollado y todo lo que tienes ahora que te da más capacidad de recuperarte. Cuando termines, abre los ojos y escribe en un papel o en tu teléfono una frase que resuma lo que sentiste durante el ejercicio. Para cerrar este día, repite conmigo esta afirmación: estoy aprendiendo a sentirme seguro aunque el dinero fluya y cambie. Que tengas un hermoso día. Nos vemos mañana en el día 6.